Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra presentación del día de hoy, que es en verdad, este espacio que siempre tenemos el último viernes de cada mes es destinado a las reuniones de área, pero queríamos, a modo de resarcir a una de las mesas que tuvo inconvenientes durante las jornadas, a presentar trabajos que sabemos por la coordinación de la mesa de Ale y Majo, que eran muy interesantes y que no habían tenido la posibilidad de presentar y tener debate, tiempo de discusión. Así que nos parecía muy importante dejar este espacio para estos trabajos. Es por ello que tenemos 3 trabajos para presentar el día de hoy. El primer trabajo se llama Cuidar a los que cuidan, arte en salud, en acompañamiento al equipo de enfermería de la terapia intensiva de adultos durante la pandemia COVID, que está compuesto por el equipo de arte del Hospital Italiano, Viviana Arancibia, Adriana Davidovsky, a quien saludo por acá, a Victoria Franco, a Morena Díaz, a Ana Díaz, a Felicitas Herrera y a Nadia Tesore, y también a Ignacio Usandivaras. Si quieren comenzar ustedes, luego seguimos, somos 3 trabajos que van a presentar, después está un equipo del Hospital Garraham, y después está Luciana Reif de CONICET UNDAP. Así que si quieren comenzar el equipo de cuidar a los que cuidan, luego pasamos al equipo, hacemos la presentación del equipo del Garraham. Les pedimos alrededor de 15, 20 minutos de presentación, así dejamos tiempo, hacemos todas las presentaciones y luego pasamos a espacio de debate. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Adriana Davidovsky, yo formo parte del Departamento de Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Estamos junto a Morena Díaz, también del Hospital Italiano, que estamos acompañando como metodólogas al equipo de arte en salud del Hospital Italiano. Bueno, en primer lugar les queremos agradecer a ustedes, a Sebastián, a Alejandro y a Majo por invitarnos a participar. Realmente para el equipo de arte en salud es una ocasión realmente muy importante porque es la primera instancia de elaboración de un proyecto de investigación que venimos trabajando hace bastante tiempo. Bueno, del equipo de arte en salud están presentes hoy Mariana Ramos y Mariano Chiusi, y no han podido estar presentes otras dos de las integrantes, que es Diana Tarnowski y Victoria Franco, así que la presentación la vamos a hacer nosotras. También está Ignacio Usandivaras, que también es integrante del equipo como psicólogo, y también forman parte del equipo de investigación un grupo de enfermeras de la terapia intensiva del hospital, la licenciada Ana Díaz, Viviana Arancibia, Nadia Tesore, que por razones obvias no nos pueden acompañar, ¿no? Bueno, queremos agradecer especialmente también al Departamento de Responsabilidad Social del hospital, de quien depende el equipo de arte en salud, muy especialmente a la terapia intensiva del Hospital Italiano por la apertura que tiene en cuanto a trabajar con arte en un área tan particular como es la terapia. Arte en Salud es una actividad que se desarrolla en el Hospital Italiano de Buenos Aires desde el año 2007 y, como les comenté, está organizada por el Departamento de Responsabilidad Social. Empezó como una actividad de clown musical en pediatría exclusivamente, con el apoyo en ese momento de una fundación que se llama FUNI, que acompaña al hospital, y a partir de 2007 comenzó a ampliarse a otros sectores de clínica de adultos, sector de oncología, sector de terapia intermedia. El equipo de arte en salud acerca los lenguajes del arte con un abordaje integral para acompañar el proceso de internación, tanto para pacientes, familias y al personal de salud. La finalidad de esta propuesta es sumar a la perspectiva de la humanización de la medicina desde una expresión polisémica para estimular la sensibilidad expresiva y promover habilidades emocionales para quienes pasan por la internación y para quienes asisten a las personas internadas.
Al equipo de arte en salud lo conforman un equipo de artistas que traen diversos lenguajes como la música, la narrativa, la poesía, objetos estéticos sensibles, con los que se recorren las salas de internación, realizando un trabajo en conjunto con el equipo de enfermería. Con la pandemia de COVID-19 se suspendieron las actividades del equipo de arte en salud en las salas de internación, pero al poco tiempo el equipo fue convocado por la unidad de terapia intensiva de adultos justamente para acompañar a los que cuidan, a los enfermeros que súbitamente tuvieron que aislarse cuando los primeros casos contagios entre personal de salud de la terapia ocurrieron. En ese momento, Arte en Salud continuó trabajando, pero ahora acompañando a distancia y a través de recursos multimediales virtuales como videos y audios. La idea de esta presentación es ir alternándonos, así que ahora le doy la palabra al licenciado Ignacio Santibanas. Hola, ¿cómo les va? Bueno, con el comienzo de la pandemia, la terapia intensiva, que llamamos UTIA, dejó de ser abierta y todo el sector tuvo que realizar cambios edilicios por la necesidad de ofrecer espacios donde sea posible aislar a las personas con COVID, y aún así parte del personal comenzó a contagiarse. Cuando el equipo de arte en salud no pudo realizar las intervenciones en presencia con los internados, continuó en contacto constante con el equipo de la UTIA y en abril comenzó a acompañar al equipo de enfermería, enviándoles a través del WhatsApp canciones, músicas, poesías, cuentos. Los primeros enfermeros contagiados generaron un impacto emocional en el equipo de la UTIA y los intercambios con el equipo de arte en salud daban cuenta de la intensidad de las preocupaciones y las emociones que les atravesaban. 4 enfermeros atravesaban simultáneamente el contagio del COVID y habían sido aislados rápidamente. Esto generó en la UTIA una situación de extrema tensión, alerta, preocupación. Los contagiados en primer grupo fueron incluidos en las intervenciones del equipo de arte en salud. Una de las preocupaciones que se generó fue la disminución del personal para la atención de pacientes. Los cuidadores tenían que tener en cuenta esta sobrecarga de trabajo que el resto del equipo tenía que llevar a cabo. La terapia intensiva poco a poco comenzó a cambiar sus dinámicas y sus estructuras. En estas circunstancias resultó una necesidad y también un desafío intentar comprender cómo se da a esta hora las nuevas formas de comunicación digital y asincrónica con los enfermeros en aislamiento. En esta etapa, el equipo trabaja en la investigación de las cualidades y efectos de esta actividad. Entonces, la idea del abordaje metodológico para tratar de comprender justamente qué está pasando con esta nueva forma de trabajo de arte en salud fue la sistematización de experiencias. La basamos en los registros narrativos que fueron realizando las artistas y las enfermeras de la UTIA cuando el equipo de arte en salud comenzó a enviar bombones poéticos, viajes sonoros y música a los enfermeros que estaban en aislamiento por COVID. El equipo comenzó entonces a registrar narrativamente estos intercambios que se produjeron desde el comienzo de la cuarentena y durante el mes de abril. Tengo que aclarar que el equipo ya se había entrenado previamente con otro proyecto de investigación en la redacción de registros narrativos de los sucesos de la sala en ese momento. Entonces, a fines de abril, comenzamos a reunirnos por Zoom una vez por semana aproximadamente para leer grupalmente estos registros narrativos, articularlos, enriquecer estos relatos individuales con la idea de producir un texto colectivo. Desde este punto de vista, el relato lo fuimos armando en un Google Doc y en este proceso de reescritura y lectura fuimos identificando de manera dialógica y transdisciplinaria ejes analíticos. Entonces la idea de esta ponencia es presentar parte de estos relatos y contarles un poco los ejes analíticos que fuimos conceptualizando. Y ahora continúa Mariana. Hola a todos. El 27 de abril, la jefa de enfermería de UTIA nos cuenta que hay una enfermera del sector que se han contagiado del COVID-19 y que se encuentran en aislamiento en sus domicilios. En este mensaje nos transmite sus impresiones. La soledad del aislamiento es algo muy terrorífico, dice. Es algo que duele mucho y además que duele mucho es algo que es incomprensible.
Un delincuente está en la cárcel porque cometió un delito. En este caso es al revés, tratando de ayudar a personas y de pronto te quedas sin nadie, en el frío, en la soledad oscura. En este intercambio de audios nos solicita: me encantaría compartir el cuento del señor G, como plantar algo en el desierto, como somos nosotros en el marco de esta pandemia. El señor G es un cuento de Gustavo Roldán que hemos sonorizado y grabado, cuyo argumento cuenta la historia de un hombre que cree en lo imposible, intentando sembrar una flor en el desierto para que haya música, que mueve la quietud reinante en el pueblo y en el desierto, y logra su sueño, aun cuando todo el pueblo dice que se ha vuelto loco. En este cuento, es un clásico del equipo de Arte en Salud, que el equipo de enfermería nos solicita compartirlo cuando nos encontramos con pacientes que atraviesan una situación muy desesperanzada. Ana envió el cuento al señor G, a las enfermeras en aislamiento, y además les anticipó que les estaríamos compartiendo desde Arte en Salud poesías, canciones, cuentos, videos, modos de estar cerca y acompañar este tiempo de aislamiento y recuperación. Las enfermeras aceptaron recibir bombones poéticos, como llamamos en nuestro equipo a estos envíos. M, una de las primeras enfermeras que recibió bombones poéticos, le respondió: gracias, Ana, escuché el cuento, hermoso cuento, muy lindo, muy emotivo. Es verdad, muchas veces crecen cosas maravillosas en lugares inesperados. M es enfermera de la UTIA del fin de semana. Ella estaba al tanto de la concurrencia del equipo de Arte en Salud un domingo al mes, que es donde se encontraba, pero nunca se había acercado al equipo ni había establecido un vínculo habitual con este. De hecho, en una entrevista posterior con ella, comentó que antes de la pandemia, la presencia de Arte en Salud en la UTIA no le parecía adecuada. Ante esta nueva modalidad de intervenciones, comienzan a surgir multitud de interrogantes en el equipo. ¿Se entenderá la propuesta? ¿Será posible el diálogo? ¿Existen otros matices en este intercambio que resignifiquen el aislamiento? ¿Cómo realizar la propuesta sin invadir la privacidad? ¿Cómo sostener el tiempo de espera a las respuestas? ¿Se podrá construir espacio poético? Todos estos interrogantes aparecieron en el comienzo de los intercambios virtuales personalizados, dados en parte nodal de este trabajo de Arte en Salud, que antes de la pandemia desarrollaba la actividad en forma presente en el aquí y el ahora. La lectura de los lenguajes del cuerpo, la gestualidad, la conexión, las miradas, la escucha periférica, los ecos del intercambio, atravesaban al trabajo en la UTIA. ¿Cómo sería entonces en este momento, ahora? Paso a Diana. Ok. Sí, buenas tardes. Yo voy a leer las palabras expresadas por nuestra compañera Diana a partir de los intercambios con M. Comenzó el intercambio directo con M. A la comunicación la construimos por WhatsApp. Siempre el canal de comunicación es vía teléfono celular, es decir, asincrónicamente. En el primer envío, un primer mensaje de audio grabado, le propongo un viaje sonoro en este día de pura lluvia. Una invitación para que salgas de viaje, M, a donde tu imaginación quiera. Podés viajar todas las veces que tengas ganas escuchando esta trama sonora. Y si querés, cuando finaliza la música, el viaje, nos podés compartir una postal sonora, contándonos con tu voz por dónde anduviste viajando, qué paisajes recorriste. Compartí entonces un segundo audio, una invitación narrada con sonidos que vibran en el aire, deseando un buen viaje, una buena aventura. Es un audio que preparamos como introducción para convidar a los viajes diversos, explicando la modalidad de transportarnos con la música como motor. Luego, el audio de un viaje sonoro donde se escuchan pájaros, un sonido de un tambor oceánico, el mar, campanas y la música del acordeón. Un collage de sonidos
que editó Mariana y construyen un discurso sonoro de libre interpretación y lectura. M contestó al instante en un mensaje de texto: viajé en una nube. También envió un video mínimo. Ella, de frente a la cámara, su rostro luminoso, la mirada abierta y disponible. Te voy a mostrar el lugar donde me llevó. Shh. Entrando en complicidad, hace el gesto del secreto como diciendo: vení, que te voy a mostrar algo. Y se acercó a la ventana, corrió la cortina casi transparente y miró al cielo lleno de nubes grises. ¡Qué hermosa!, respondí. Ella continúa el diálogo enviándome un segundo mensaje que decía: admite la creación. A continuación me envía otro video donde se observa directamente el cielo, las nubes movidas por el viento, se escuchaba el sonido del viento. En esta nueva filmación no había referencia de la ventana, directamente era un rectángulo de nubes ocupando todo el cielo, corriendo en el viento, transformándose en diferentes tonos de gris. Lo que percibí fue que ella estaba creando un viaje de imágenes para compartir, que era la transformación del viaje sonoro que había narrado en imágenes, haciendo también ella misma una creación con la que expresar su viaje. Luego envió una foto donde se ven cerros a lo lejos, un cielo muy azul, gran extensión de tierra árida, observo un cactus y una mujer con mochila, no distingo si es ella. Hay una rama clavada en el suelo, con un pequeño banderín celeste. Da la sensación de alguien que ha llegado a la cima caminando, caminando, y ha llegado a un destino prefijado. Me sorprendió esa foto de M. No explicó nada, simplemente lo sumó a lo que provocó el viaje sonoro. Gracias por los mimos, escribí en su mensaje posterior. Y luego envió un video donde se veía danzar las ramas de algunos árboles movidas por el intenso viento de la tormenta. M escribe: me detuve en un bello árbol. Respondí agradeciendo, compartí con ella que el audio del viaje que yo realicé a partir del video de sus nubes y su video de árboles bailadores. Le agradecí mucho el intercambio. Le comenté que eran muy inspiradores sus videos, la mirada de esos paisajes que ella me compartió. Le conté las imágenes que me despertó, ofrecí continuar el diálogo y dejar abierta la puerta para otros intercambios. Luego de 2 días, envié una canción y M respondió agradeciendo. Otros días después, en el tercer intercambio con M, envié la melodía del acordeón y ella respondió contando que la música la llevó de viaje a su infancia. Se recordó a sí misma, chapoteando en charcos de lluvia y comentó: ¡qué lindo y excitante momento! Y a continuación, otro video, donde se la observa con barbijo, luego se lo quita y sonríe y comienza a bailar encima de un charco de agua mostrando sus pies bailadores. Le agradecí y pedí permiso para compartirlo con el equipo. Y la respuesta fue: sí, obvio, les devuelvo la alegría que me regalan. A partir de estos primeros intercambios virtuales, el equipo comprobó que era posible el diálogo asincrónico y la aceptación de las propuestas poéticas. El intercambio con M fue singular en sus respuestas creativas y lúdicas, así como otras personas se limitaron a responder de modo más austero. En todos los intercambios explicaron y agradecían por tenerlos en cuenta, cuidarles y sostenerles poéticamente. Fue realmente conmovedor recibir esta disponibilidad para jugar, crear, construir, diseñar viajes, en un ida y vuelta de voces. El mundo externo se hacía interno. Ventanas, nubes, tormentas, cielos, vientos huracanados, caminos, desafíos, árboles enraizados y sacudidos por un viento furioso. Todo me resultaba metafórico, sorprendida por su apertura y por su disponibilidad para entablar encuentro y co-crear juntas. Este intercambio con M
Generó deseos de crear más viajes sonoros, editados con en collage de sonidos compartidos por todo el equipo. También seguir pensando qué músicas, poemas, viajes sonoros compartir en futuros diálogos a distancia. El diálogo que posibilitó M nos recordó los diálogos que se construían en UTIA en presencia, con las visitas de Arte en Salud. Le dio sentido a nuestro hacer en esta distancia, saber que del otro lado se reciben como un mimo o caricia las propuestas, que estas invitaciones pueden aliviar, generar juego, poéticas, ofrecer cercanías, escucha, tejer diálogos, habilitar espacios metafóricos, construir que con la gente, aunque estemos a distancia, calor humano, lenguaje que sonido, vibración, imágenes, colores, sensaciones, nos devuelve humanidad. La intervención de Arte en Salud en el contexto de la pandemia es sin duda un nuevo modo de interactuar, modo que las artistas denominamos en términos de raro, donde ya no hay cuerpos que leer, no hay miradas cómplices ni abrazos, y las respuestas son muy lentas. En este tiempo de aislamiento, el aquí ahora se transformó en aquí y espero. Es encontrarse a grabar una melodía una y otra vez hasta que suene bien y luego enviársela a una enfermera, a su chat personal, y que llegue su respuesta al día siguiente con un dibujito de un corazón. Recién después de unos días se puede decir a qué bello le llegó el mensaje. La escritura colectiva, la descripción de los intercambios, los juegos, las reuniones y los diálogos dieron un espacio para reflexionar y hacer posible pensar y también sobrellevar y poner palabras y significado a tanta incertidumbre. Se trata de un texto en construcción, abierto a la espera de encontrarse con algunas respuestas posibles para este tiempo. Mariana, si pueden Sí. Ir cerrando la presentación, si alguien más quedó con algo más para decir, si tienen unos minutitos más para darle cierre. Gracias. No, acá terminamos, Sebastián. Acá bueno, perfecto. Terminó. Les agradecemos y está un poco lo que teníamos para compartir. Ahora, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que perfecto. 20 minutos clavados, puntuales. Esperamos que se haya entendido. Sí. Muy buenas voces, muy lindas voces. La verdad que nos lleva a también a escuchar esos recorridos sonoros. Invitarnos a poder escuchar qué música, qué tipo de sonoridades había. Al resto, mientras les pedimos que silencien los micrófonos, ahí vemos, escuchamos a varios con sus... Ahí va, muchas gracias. Y vamos a dar paso a la segunda presentación, que se titula La salud puertas adentro del Hospital Pediátrico de Mayor Complejidad de la Argentina. Informe de situación de los trabajadores en el Hospital de Pediatría, profesor Dr. Juan Garrahan. Las y los autores son Ivonne Maya, Constanza Otero, María Inés Pacheco, Verónica Pietro Pablo, Norma Pozo y ahí está. Si quedó algún autor, autora, ahí me corrigen. Está bien. ¿Comparto entonces? Sí, Ivonne, comparta nomás. Ok. Y los escuchamos 15 o 20. Díganme si ven, porque yo ya no los veo. Se ve bien. Y lo que no veo es que pase la pantalla. ¿Ustedes ven que avanza? A ver. Voy a intentar de nuevo, perdón. Sí, no hay problema. A veces en el Zoom funciona... Ahí se ve. Yo ya a ustedes no los veo, veo mi presentación y para mí pasa, pero a veces no pasa. Sí. Okay. Está perfecto, Ivonne, se ve de 10. Ok, bueno,
Bueno, como dijo Sebastián, mi nombre es Ivonne Maya, soy patóloga e integrante de la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan, y junto con Norma Pozo, Verónica Pietropablo, María Inés Pacheco y Constanza Otero, les agradecemos a los organizadores la oportunidad de volver a presentar nuestro trabajo, La salud puertas adentro del Hospital Pediátrico de Mayor Complejidad de la Argentina, que es un informe de situación de los trabajadores en el Hospital Garrahan. Como tenemos un poquito más de tiempo, les cuento que este trabajo lo hicimos pre-pandemia, y es importante destacar que la pandemia lo que vino a hacer fue resaltar los problemas preexistentes y exponerlos con mucha más claridad. Todo lo que era agobio y dificultades en el trabajo se exacerbó, y aprovechamos esta oportunidad también para repudiar los eventos que tuvieron suceso el 21 con la represión a las enfermeras que iban a presentar a la legislatura porteña un petitorio y fueron reprimidas 3 compañeras fuertemente. Eso no es más que un agregado al agobio de nuestro trabajo, y nos metemos en la introducción para describir las características del trabajo en área de salud, que con su contacto con el padecimiento, dolencias y estrés de los pacientes y sus familias, produce todo esto un fuerte impacto emocional que, sumado al desgaste físico, provoca un agotamiento prematuro con consecuencias globales en la salud del personal, y lógicamente este impacto es mucho mayor si tenemos en cuenta que en nuestro caso se trata de pacientes en edad pediátrica con patologías de alta complejidad. Como todos sabemos, el Hospital Garrahan es un centro de atención pediátrica de máxima complejidad, constituido en centro de referencia y derivación no solo del país, sino de la región. Y es importante destacar que dentro del hospital la distribución de pacientes y actividades es parcialmente sectorizada, es general, y esto genera que todos los trabajadores estemos expuestos a tóxicos, radiaciones, anestésicos, material biológico de riesgo, gérmenes multiresistentes, y que también todos tengamos burnout, que es un término que empezó a usarse en 1974 y que la OMS en los últimos años lo reconoce como uno de los mayores problemas de los trabajadores en salud y de las instituciones en las que se desempeñan. Es un desgaste laboral que se produce en respuesta al estrés laboral crónico, que es característico de las profesiones y de las tareas llamadas de ayuda, entre las que se encuentran las de los trabajadores de la salud, y que tiene 3 ejes, que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal en el trabajo. Tenemos como antecedente más reciente, en 2015, los decretos que en la provincia de Buenos Aires modificaron 2 leyes, las del personal de administración pública y las de la carrera profesional hospitalaria, otorgándole y salvando estas inequidades en los trabajadores de salud en un régimen especial previsional de insalubridad o agotamiento prematuro a todos los trabajadores del ámbito hospitalario de la provincia de Buenos Aires. Con estos antecedentes y estos fundamentos, nuestro objetivo fue analizar y describir las principales características de las tareas de los trabajadores y cómo éstas afectan a su salud en el Hospital Garrahan. Teníamos la necesidad de demostrar con datos duros y objetivos esta percepción del agobio de nuestro trabajo. Y la metodología que utilizamos fue un análisis retrospectivo de causas, estudios, procedimientos, consultas y circulación de todos los pacientes fallecidos de forma consecutiva en el primer semestre de 2019 en el hospital, a partir de datos del Servicio de Anatomía Patológica, de historias clínicas digitales y comparándolos con datos históricos reportados por la Oficina de Estadísticas del hospital,
También hicimos un análisis cualitativo de entrevistas con el personal y analizamos las licencias del personal en los años 2015 y 2019 con datos obtenidos no sin dificultad a partir del servicio de medicina laboral. Esta selección de la población fue con la idea de analizar una población reducida para poder darle curso al trabajo y representativa en cuanto a la complejidad de este grupo de pacientes. Y como resultados más significativos tuvimos que en el periodo de los 6 meses del estudio ocurrieron 123 fallecimientos, esto significa casi un fallecimiento por día en el hospital, y esto coincide con los datos del anuario de 2018 previos, es decir que es similar la cantidad de fallecimientos a periodos previos, y encontramos en los grupos etarios diferencias respecto de los anuarios de 2018 del hospital. En cuanto a las edades, nuestros pacientes del grupo de estudio tenían más de 47% eran menores de 1 año, y de estos un porcentaje mayor menores de 1 mes, y esto es diferente a lo reportado en el anuario de 2018. Si tomamos este grupo etario, representa alrededor del 18% de la población de internades en ese periodo, que consideramos más similar al grupo de estudio, y esto puede tener relación con las patologías complejas, que en nuestro grupo de estudio más del 60% tenía 2 y 3 patologías complejas relacionadas con la muerte, y así encontramos enfermedades infectológicas sumadas a cardiopatías congénitas, alteraciones del sistema nervioso, enfermedades oncohematológicas y otras. Otras características de la población del estudio, como dato muy importante, más del 70% se encontraba bajo adecuación del esfuerzo terapéutico, y esto significa cuidados paliativos, es decir, que esas muertes no fueron inesperadas ni sorpresivas, y el resto de los datos descritos del análisis estadístico lo que muestra es que en las sucesivas internaciones, tanto durante la internación como en consultas ambulatorias, todos los pacientes tuvieron gran cantidad de evaluaciones por diferentes áreas, sectores, especialidades, múltiples procedimientos y estudios, y una importante aportación de gérmenes multiresistentes. Casi el 20% tuvieron uno de estos gérmenes y casi el 9% más de uno. En esta imagen, gráficamente, lo que mostramos es un mapa esquemático del hospital, la circulación de UNE de los pacientes del estudio, que muestra que circulan por todo el hospital, están marcadas en estrellas rojas y subrayado en rojo todos los sectores por los que circulan nuestros pacientes, para mostrar que no hay sectorización y que la atención y distribución de pacientes, patologías y procedimientos es general. En cuanto a entrevistas con el personal, en enfermeros de diferentes sectores, lo que pudimos recoger fue que casi el 60% trabaja más de 35 horas semanales, casi el 60% no se siente motivado por su trabajo, casi la mitad padece enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo, sobrepeso y trastornos mentales, descritos como trastornos de ansiedad y depresión, y el 67% se siente estresado. Y también podemos decir que en el último semestre del estudio ocurrieron 4 muertes entre los 4.000 trabajadores del hospital, una de ellas en el hospital por causas cardiológicas y un suicidio. Respecto de las licencias del personal, estos datos fueron muy difíciles de conseguir. Demoramos 3 meses en poder tener acceso a la información, que fue bastante confusa, difícil de analizar, pero pudimos finalmente encontrar los resultados que dicen que las licencias cortas, que son menores de 45 días, se deben a alteraciones del sistema osteomuscular en primer lugar, como coincide con la literatura descrita relacionada con problemas de salud
Perdón, relacionadas Ivonne, con el trabajo. Sí. te interrumpo un segundito. Sí. Para, si pueden silenciar los micrófonos, el resto, si nos escuchan, porfa, porque se escucha el eco, porfa. Si pueden silenciar, para silenciarlo tienen que hacer un clic en desactivar audio. Muchas gracias. Perdón, Ivonne, podés continuar. Sí, está bien. Gracias. Decíamos que las licencias que tomó el personal en 2015 de corto tratamiento, esto significa menos de 45 días en primer término, tuvieron relación con alteraciones del sistema osteomuscular, y esto coincide con lo referido en la literatura respecto de enfermedades relacionadas con el trabajo, y las de largo plazo, más de 45 días, de manera alarmante, los primeros puestos lo ocupan los trastornos mentales, con trastornos de ansiedad y depresión descritos por el Servicio de Medicina Laboral. Y esto se repite en el año 2019 con los primeros puestos en licencias cortas, problemas respiratorios y osteomusculares, y de manera preocupante se separan en frecuencia los trastornos mentales en primer término y el sistema osteomuscular en las licencias de largo plazo. Como se había visto en 2015, se repite en 2019, separándose los porcentajes en más frecuencia en estos problemas. Entonces, para concluir, los resultados de nuestro trabajo muestran que casi un paciente por día muere en el hospital. La mayor parte de estos pacientes son menores de 1 año, un cuarto menores de 1 mes, y más del 70% son muertes que no son inesperadas. Es importante destacar que este es una pequeña población de la que es asistida en el hospital, y así lo demuestra el anuario de 2018, que da cuenta de 387.000 consultas médicas, 2.300.000 determinaciones de laboratorio, 180.000 estudios de imágenes, casi 25.000 anestesias, 4.500 cirugías mayores, y con una dotación de 568 camas, casi 28.000 ingresos, con una ocupación de camas de casi 96% constantemente. Esto demuestra que nuestra población, con todas las características que mostramos y a las que estamos expuestos, es un pequeño porcentaje de la gran cantidad de caudal asistencial que tiene el hospital. Respecto de las licencias de personal, las de corto tratamiento, coincidiendo con la literatura, tuvieron sus primeros puestos en frecuencia los problemas osteomusculares, y de manera alarmante las de largo plazo tuvieron las causas más frecuentes en trastornos mentales, depresión y ansiedad, seguidos de enfermedades osteomusculares, como refiere la literatura. Entonces consideramos que estos resultados invitan a reflexionar sobre las formas en las que el trabajo cotidiano en el hospital afecta nuestra salud física y mental, y creemos que además de garantizarse las condiciones de seguridad laboral mínimas por las características propias del Hospital Garrahan, debería considerarse la aplicación de un régimen que limite la exposición a todo esto que nos va enfermando y va afectando a nuestra salud, teniendo en cuenta que la salud en el trabajo no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar que claramente no tenemos los trabajadores del Hospital Garrahan, y proponemos que para cuidar a quienes cuidan se acceda a un régimen especial que incluya reducción horaria sin afectar salarios, licencias por estrés y reducción de requisitos jubilatorios. Es importante destacar, y teniendo un poquito más de tiempo, aclarar que no están en el análisis todas las características que también nos afectan, que son la falta de espacios con ventanas adecuadas, con buena ventilación, las características de los baños, los elementos de protección personal tan necesarios en este periodo de pandemia, pero también previamente cuando hicimos el trabajo, como lo demostró todo el trabajo y las dificultades reportadas en el área de radiología y también en quirófanos. ¿Por qué no están en este análisis? Porque todo aquello que tiene solución
que puede ser solucionable, no consideramos que tenga que formar parte del reclamo por este régimen, sino que todas las cosas que pueden resolverse deben resolverse. No es que porque no hay elementos de protección personal tenemos que pedir un régimen especial, sino por aquellas que no tienen solución, como las características de alta complejidad de nuestros pacientes y todas las situaciones a las que nos vemos expuestos en el trabajo diario, que es agobiante, independientemente de todas esas otras cosas que sí tienen solución y que exigimos que se solucionen, y por eso no las incluimos en este trabajo. Eso vale la pena aclararlo, porque muchas veces se cuestiona y se plantea como una situación que nosotros coincidimos en que la insalubridad no debe ser una parte de un reclamo, que no sea más que resolver las cosas que tienen solución. De la misma manera, no pedimos aumentos especiales por áreas insalubres, ni intercambiar dinero por salud, sino que se plantee y se contemple, como se hizo en otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, el régimen especial que consideramos que está demostrado en nuestro trabajo que necesitamos. Esta es la bibliografía consultada, y de nuevo muchas gracias por la oportunidad de volver a presentar este trabajo que tanto esfuerzo nos llevó. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne y equipo. Muy interesante la presentación, así que le agradecemos a ustedes por permitirnos verla el día de hoy. Damos paso a la presentación de Luciana Reif. Los residentes hacen todo, una lectura desde el género y la salud laboral. Luego de Luciana también va a compartir pantalla. Luego de ella abrimos espacio para comentarios, preguntas sobre los 3 trabajos, así que les volvemos a pedir esto de poner en silencio el micro. Así que gracias. Luciana, te damos lugar y puedes compartir directamente. Bueno, muchas gracias. Gracias al área de salud y población por permitirnos volver a compartir los trabajos, y bueno, a los compañeros que estuvieron compartiendo los suyos recién. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. A ver, ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. En todo caso, maximizalo y... Claro, ahí está maximizado. Claro, sí, perfecto, bueno. Y pasa perfecto. Bárbaro. Bueno, cuento un poco. Yo soy Luciana Reif, soy becaria doctoral del CONICET y la Universidad Nacional de Avellaneda, y dentro de la Universidad Nacional de Avellaneda formo parte del GESAL, que es un grupo de estudios en salud ambiental y laboral. Esta ponencia que presento hoy se enmarca, por un lado, digamos, en un avance de mi tesis doctoral, y por el otro lado fue posible por un proyecto de investigación de la UNDAV sobre factores psicosociales en la producción del cuidado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. A partir de esto, digamos, el interés puntual que tiene, digamos, que tiene mi tesis doctoral y puntualmente esta ponencia es la relación entre residentes y Perdón, perdón, Luciana, disculpen quienes estén con el micrófono abierto, por favor, lo ponen en silencio, apretando. No sé quién es, pero se escucha de fondo, por favor. A ver. Gustavo, por ahí si puedes cerrar tu micrófono, por favor. Sí. Gustavo, por favor. Muchas gracias. Ahí está. Esto es como en los partidos de fútbol ahora, que ponen como audios de fondo, como para ir sintiendo al público. Hay algo de eso. Bueno, sigo. Bueno, gracias por silenciar. Bueno, un poco el estudio y la tesis en sí tienen, digamos, el objetivo de hacer hincapié en lo que es la relación entre residentes y enfermeres, en lo que es el servicio de neonatología del Hospital
Gandulfo, digamos, en general dentro de la forma en la que conceptualizo lo que es el trabajo en salud o el proceso de producción del cuidado, tomando aportes desde la salud colectiva, se comprende, digamos, que una de las dimensiones claves del proceso de trabajo en salud es la dimensión relacional, no solo, digamos, entendiendo por dimensión relacional la relación entre los profesionales y los usuarios, sino sobre todo la relación que tienen los distintos trabajadores de la salud. Esto, digamos, se fundamenta en que el proceso de trabajo en salud incluye en realidad la intervención de diferentes procesos de trabajo, como puede ser el proceso de trabajo de un enfermero o el proceso de trabajo de un residente, y que es, digamos, en la coordinación y cooperación de estos procesos de trabajo que se logra o se intenta lograr la producción de la salud o, bueno, la producción del cuidado. Entonces, en este sentido, a mí en esta ponencia me interesó ver qué es lo que sucedía, digamos, en esas relaciones intersubjetivas entre residentes y enfermeros a través de una perspectiva de género. Bueno, en este sentido, respecto a lo de la perspectiva de género, tomo fundamentalmente dos categorías que plantea la feminista y teórica de la economía del cuidado, Amaya Pérez Orozco, que es la ética productivista y la ética reaccionaria del cuidado. A través de estas dos categorías yo voy a tratar de comprender la relación entre residentes y enfermeros y, digamos, también la comprensión a través de esto de la incidencia en la salud de dichos trabajadores, comprendiendo, digamos, que la dimensión relacional es una dimensión que tiene una fuerte incidencia en lo que es el proceso de salud y enfermedad de los trabajadores. La metodología que utilicé en este caso fue una metodología cualitativa. Comencé a realizar el trabajo de campo en octubre-noviembre del año pasado, y bueno, lo suspendí en marzo por la pandemia. Perdón, Luciana, de vuelta, no, ¿quién, no sé si es Gustavo de vuelta, tal vez está entrando y saliendo? Porfa, Gustavo, por favor, si podés silenciar tu micrófono abajo a la izquierda, desactivar audio. Gustavo, ¿nos escuchás? Perdón, Luciana. No hay problema. Bueno, ¿lo sigo o todavía Gustavo está? Es el micrófono abierto, Gustavo. Bueno, ¿nos escuchaste? Si podés cerrar ahí abajo. Bueno, sigo. Bien, gracias. Bueno, la metodología fue hacer una realización de observaciones y entrevistas entre octubre del año pasado y marzo de este año, que bueno, vi suspendido trabajo de campo por la situación de la pandemia. Y bueno, sobre todo, bueno, fueron observaciones realizadas en el servicio de terapia intensiva de la neonatología. El servicio de neo se compone por varias áreas. La que yo observé puntualmente fue la terapia, y realicé entrevistas en profundidad puntualmente a los que son las coordinadoras de área, jefas de residentes, y bueno, la ponencia tiene un sesgo en el sentido de que no llegué a realizar entrevistas a los enfermeros, o sea que la información que recopilo de los enfermeros más que nada es a partir de las observaciones. Eso, digamos, queda un poco pendiente. Bueno, respecto a la cuestión del marco teórico, hago un digamos, paneo general. Tomo, como yo les decía anteriormente, a Amaya Pérez Orozco y su, digamos, redefinición de lo que es el conflicto capital-trabajo a través del conflicto capital-vida. Lo que sostiene Pérez Orozco, digamos, es que el conflicto no es solamente con el trabajo remunerado, en la forma en la que el marxismo lo concibió tradicionalmente, sino también con los trabajos no remunerados, con los trabajos informales, y digamos lo que en definitiva se pone en juego en este conflicto con el capital es lo que Amaya Pérez Orozco llama sostenibilidad de la vida, entendiendo que la sostenibilidad de la vida va mucho más allá de considerar a la vida como un input del proceso productivo y más allá de la obtención de un salario con el que comprar productos en el mercado. Entonces la acumulación del capital en este sentido se reproduce a través de negar el sostenimiento de la vida, digamos, y de tener un concepto restringido de vida como una vida autosuficiente que niega la interdependencia.
Más allá de esto, María Pérez Orozco sostiene que hay dimensiones de la vida que exceden el proceso de acumulación y no pueden ser rentabilizadas. En este sentido es que, bueno, todas las teóricas feministas del cuidado es que van a entender al cuidado, digamos, a todos los trabajos relacionados al cuidado, o en este sentido de este exceso de lo que no puede ser rentabilizado, mensurado, etc. Y en este sentido es la crítica que se hace desde el feminismo, de entender que las tareas del cuidado que realizan las mujeres, sean o no remuneradas, no son reconocidas como un aporte a la sociedad en términos capitalistas, más allá de que sabemos, digamos, que son importantísimas para la reproducción del trabajador y del capital. En este punto, Amalia Pérez Orozco distingue dos tipos de éticas. Una es la ética productivista, en donde ella sostiene que, digamos, hegemónicamente la masculinidad se ha construido en términos socioeconómicos como una identidad autocentrada a partir de la inserción en la esfera de la producción. En este sentido, la identidad masculina se construye a través de tener un empleo, de tentar una profesión, ganar un salario que otorga identidad y reconocimiento colectivo. De modo contrario, se podría decir, ella opone una ética reaccionaria del cuidado, en donde sostiene que predominantemente la feminidad se construye a través, digamos, una identidad, a través de los trabajos residuales o de los trabajos para los demás. Al revés de la ética productivista, el reconocimiento está dado a través de la realización de tareas que posibilitan la vida ajena y no es una necesidad necesariamente autocentrada, ¿no? Y en este caso tiene más reconocimiento la ética reaccionaria del cuidado, cuanto más oculto quede el valor económico y cuanto más se ponga en juego esta cuestión más de sostener la vida ajena, de estos, bueno, valores relacionados a la bondad, al cuidado, etc. Junto con esto, ella define, digamos, y en realidad también no va más allá, intenta ampliar la definición de lo que se entiende por trabajos invisibles, que no solamente son aquellos trabajos que no pueden ser medibles ni mensurados, sino que entienden la invisibilidad como un conjunto amplio de carencias que conforman una intersección. Si bien son trabajos que o no se pagan o no pueden ser mensurados, como los trabajos de la lógica masculina productivista, también son trabajos que no son objeto de discusión pública y política, o aquellos cuyas estructuras políticas, a partir de las cuales definir determinadas reivindicaciones, son existentes o no son considerados como interlocutores válidos. Y también, digamos, habla de trabajos invisibles como aquellos que tienen una ausencia de un sistema de reconocimiento de saberes oficiales, en realidad se relaciona mucho más con saberes extraoficiales. Bueno, a partir de esto, lo que hice fue tratar de comprender cómo estas cuestiones y estas dimensiones entraban en juego en la relación entre residentes y enfermeros, como dije anteriormente. En este sentido, hay una primera cuestión, digamos, de la idea de invisibilidad, de este binomio de visible e invisible, que tiene que ver con la disponibilidad o carencia de datos. Y acá, digamos, a través del trabajo de campo, lo que pude observar es que la tarea de los residentes, en su mayoría, de manera bastante patente, se centraba en la cuestión de completar planillas y formularios, ¿no? La tarea del, digamos, si bien el residente en su jornada diaria ve a los bebés, digamos, es mínima el contacto que tiene el residente con el usuario en relación al contacto que tiene el enfermero con el bebé, digamos, y la tarea del residente queda mucho más centrada en llenar planillas y formularios. En este sentido, es bastante interesante lo que sucede, o sea, toda la discusión o todos los intercambios que se dan entre residentes y los médicos de guardia o los coordinadores tienen mucho que ver con la constatación o con la validez del dato duro que se llena en la planilla, ¿no? Entonces, las discusiones pasan por el peso del bebé, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. A ver, se discute sobre la información y sobre el dato duro. Y de alguna manera lo que se veía es que este dato duro daba una idea muy concreta y muy tangible de la materialización del trabajo de los residentes. Por eso es que esta cuestión de que igual es más allá de lo de llenar planillas, los residentes, por una cuestión que voy a decir más adelante, era un trabajo que está muy exigido,
y está esta noción que aparecía todo el tiempo en las observaciones que hice, de los residentes hacen todo. O sea, todo el tiempo las coordinadoras de área decían, no, bueno, pobres, los residentes hacen todo, ellos hacen todo. Y bueno, con esta idea, ¿no?, de los residentes hacen todo, yo me ponía a pensar, ¿no?, qué pasaba con la tarea de los enfermeres, y la tarea de los enfermeres estaba mucho más circunscripta a otra, digamos, a un trabajo, si se quiere, mucho más artesanal en algún punto, de la mirada, de cuidar a los bebés, de tomarle los signos, de estar tal vez horas parados, atentos a la necesidad del bebé, ¿no? Y bueno, acá viene, ¿no?, toda esta definición, digamos, y estas conceptualizaciones que sabemos de lo que es el cuidado, ¿no?, realizado en base a pequeños gestos que no son inmediatamente visibles. Y acá, bueno, se generaba toda una disputa de sentido, porque en realidad los residentes muchas veces no consideraban que el trabajo de los enfermeros fuera realmente, o sea, se le desvalorizaba y desconfiaba el trabajo, y muchas veces los residentes expresaban cuestiones como: yo no confío en el trabajo de los enfermeros, no puedo mirar lo que ellos hacen, entonces yo no sé qué ellos hacen, ¿no? Como una contraposición entre el trabajo material del residente volcado en una planilla y el ojo del enfermero. En este sentido, una coordinadora de área que confiaba bastante y valorizaba bastante el trabajo de los enfermeros decía justamente esta frase que a mí también me pareció bastante sencilla, que es: una enfermera que no lo veo bien, te levantás y lo vas a mirar. Yo le confío... Perdón, Luciana, que te interrumpo. De vuelta, Gustavo, te quedó el micrófono abierto, por favor, silencialo, así permitimos que Luciana termine de presentar. Hola, ¿me escuchás, Gustavo? Por favor, silencia tu micrófono. Volvemos a reiterar. Ya está. Por favor, ¿me escuchan? Silencio. Bueno. Tenemos un minuto. Ahí está. Gustavo, por favor. Gustavo, ¿nos escuchás, Gustavo? Sí. Sí, silencia tu micrófono porque te escuchamos. Ahí está. Eso déjalo así y ahora te avisamos cuando terminamos. Gracias. Y volvés a Luciana, salir y a entrar, cerralo, por favor. Sí. Y Luciana, 5 minutos más para cerrar. Dale. Gracias. Gracias. Bueno, después el tema del reconocimiento de saberes. Bueno, acá está muy patente la cuestión de que la experiencia formativa de los residentes es un aspecto central de su experiencia como trabajadores, y eso, digamos, la experiencia formativa de los residentes se ponía de manifiesto que, digamos, había una sobreexigencia desmedida como experiencia laboral justificada porque los residentes estaban en un proceso de formación. Los residentes bastante seguido ponían en evidencia la falta de formación y capacitación de los enfermeros, y manifestaban que al no poder observar todo el tiempo lo que hacían los enfermeros, no podían confiar en lo que hacían. Entonces se daban muchas frases referidas a esto, ¿no? Para mí ayer lo pesaron mal, yo pediría que a la noche lo vean estos salvajes y le saquen todos los cables, no sé qué hacen los enfermeros para que queden así. Y acá, bueno, un poco manifestada la contraposición del reconocimiento de los saberes, ¿no? Esta idea de que la desconfianza hacia la labor de enfermería y la concepción sobre su falta de formación estaba estrechamente ligado a la concepción sobre la formación que los residentes tenían de ellos mismos, lo que les devolvía a los propios residentes una imagen valorizada de su trabajo en relación a la desvalorización de la formación de los enfermeros. Sí, los enfermeros eran reconocidos cuando su trabajo desaparecía, cuando, por ejemplo, no había un enfermero en sala de parto y se lo necesitaba, ahí se reconocía que el enfermero no estaba. O sea, en general, en el discurso de los residentes, el enfermero aparecía ante su ausencia y su falta, pero no se lo reconocía su saber de por sí. Y en la última, tengo creo que 2 disciplinas más, respecto a lo que es el proceso de la incidencia en la salud. Dentro del equipo de residentes se observaba una naturalización de las exigencias y de los ritmos acelerados. Ellos hablaban mucho, ¿no?, de determinados síntomas como dolores de cabeza, diarrea, gastritis, mareos,
y justificaban y creían, o sea, había unos discursos bastante naturalizantes en relación a eso. Lo que sí se observó es que los residentes atenuaban esas exigencias de ritmo a través de una colaboración entre ellos. Los residentes colaboraban bastante y surge acá la hipótesis de que la cooperación y colaboración entre residentes mitiga un poco las incidencias a la salud que puede tener las exigencias de ritmo, etc. Bueno, y acá falta un poco profundizar sobre el modo de enfermar de los enfermeros, pero también hay una hipótesis, digamos, a explorar que puede llegar a tener que ver con el escaso reconocimiento de su labor. Bueno, las conclusiones, bueno, un poco de que la conclusión es que esta diferencia que hace Pérez Orozco sirvió para pensar el trabajo, la relación entre residentes y enfermeros, un llamado de atención a la manera en la que pensamos la profesionalización de la enfermería, que es un debate actualmente candente, y que obviamente me parece absolutamente válido siempre y cuando la profesionalización no venga dada por anular, digamos, determinados saberes que no necesariamente están relacionados con el campo formal de conocimiento. En la medida en que la profesionalización suponga negar otro tipo de saberes invisibles, creo que habría que replantearse la cuestión de qué hablamos cuando hablamos de profesionalización. Y por último, ¿me queda un minuto? Sí. Sí, Bien. dale. Por último, haciendo un enlace con el grupo de arte en salud, quería leer un poema, porque yo además de investigadora soy poeta, quería leer un poema que escribí sobre un poco, no sé si sobre la ponencia, pero un poco viene a cuento de eso. Así que cierro con un poema y ahí hacemos como un círculo virtuoso respecto a la primera ponencia. Exacto. Una enfermera en la terapia. Observo al bebé en su campana de cristal. Sé que respira porque empaña levemente el vidrio. Hay otros que tienen una cánula por donde pasa el aire, pero este recién nacido trabaja a pulmón. Estoy parada con mi ambo en la misma posición, hace varias horas. Soy el faro que avisa en caso de tormenta. Mi tarea es mirar, fotografiar con la memoria hasta la gota de sudor que se relame en su frente. Pero ¿quién podría interpretar el llanto? ¿Qué máquina ocular sería capaz de decir por qué llora un neonato internado en la terapia? Yo no, aunque tal vez en mi contrato en letra chica me lo estén pidiendo. No podría decir cuán honda es su tristeza al haber nacido con el miedo a la muerte posado en su corazón como un pájaro negro. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Luciana, por la presentación y por el poema y el vínculo temático. Como acá de presentador voy a doy el paso a los coordinadores de la mesa que están aquí presentes, si damos lugar a la dinámica de que tenemos tiempo para debatir. Ale, Majo. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias a los tres equipos, a Luciana, al equipo de Ivonne y al equipo de Arte Terapia que han querido volver a presentar sus trabajos, ya que tuvimos una mesa un poco trastabillada la vez pasada, así que también agradecemos a la coordinación del área que nos dio el espacio ahora para debatir con un poquito más de tiempo y con menos interrupciones. Bueno, me parece que va a haber preguntas por doquier. Si quieren arrancamos por las preguntas y después les hacemos algunos comentarios, que me parece que hoy quedaron muy expresados el enlace entre las distintas presentaciones. Si quieren ir levantando la mano o si quieren usar el chat, se van desmuteando o van poniendo por el chat. Ignacio, por favor. Ignacio. Sí, bueno, que muy bueno, la verdad que es casi una cuestión reparatoria, porque fue tan compleja la presentación la vez pasada con todos los dilemas allí que tuvimos, que bueno, es muy lindo escuchar bien los trabajos del resto y poder transmitir lo que teníamos ganas. Algo que es una cuestión conceptual, no es exactamente arte terapia lo que puede estar ligado con algo relacionado a arte terapia, lo que es el trabajo en arte en salud, porque más es una
Por supuesto que toma la musicoterapia, arteterapia, todos esos son desarrollos que se están haciendo actualmente. Pero esta es una propuesta de un desarrollo donde las artistas, de hecho, quieren como poder conservar una cierta cuestión de que no se reduzca a una cuestión terapéutica o psicoterapéutica, ¿no? Sino una cuestión también de intervención en contexto de salud. Digo esto porque como los nombres rápidamente nos llevan hacia un lugar, yo quiero mucho la arteterapia porque de hecho la he investigado, pero digo en este colectivo de arte en salud, que de hecho estamos trabajando y elaborando y con toda la ayuda del equipo de metodología y Adriana, ¿no? Como investigando de qué se trata esto de lo que produce arte en salud en un contexto de hospital, en la UTIA y demás. Pero quería contar esto porque ahí habían mencionado algo de arte terapia. Gracias por la aclaración, Ignacio. Nada. Totalmente pertinente. Bueno, voy a empezar yo por ahí, por hacerle una pregunta al equipo de arte en salud. Entonces, pensaba en relación con, bueno, releyendo ahora la ponencia, cuánto incidió, digamos, que sea desde la dirección, en este caso de enfermería, que les habilitaran la puerta, ¿no? Porque me imagino que por ahí construcciones, por ahí no habilitadas desde un espacio más directivo, tienen otros vaivenes, y digo, ¿cómo fue esto, el vínculo, y qué les permitió que sea desde una dirección que les hayan habilitado los espacios y la institucionalidad que eso representa, me imagino? Sí. No sé si Oki quiere contar, que son los que tuvieron la experiencia de la relación con enfermería, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hemos trabajado, sí, acá soy yo. Hemos trabajado en distintos sectores de pediatría y de adultos, y la diferencia es impresionante entre los sectores en donde la actividad no solamente que está bien aceptada, sino que es acompañada y co-creada, porque en el caso de UTIA, en tiempos no pandémicos, el acompañamiento es con ellos. Realmente ellas, las enfermeras, son quienes pasan por el piso a preguntar, a compartir que esto va a estar sucediendo durante el día, y ellas vienen con nosotros y se van adaptando en función de sus necesidades y su trabajo del día, pero siempre estamos con una o dos enfermeras que vienen con nosotras a visitar a los pacientes que aceptan el encuentro. Esta forma de trabajo que se dio desde el principio, particularmente en este sector, probablemente es lo que permite que en tiempos pandémicos se haya sostenido este sistema, esta confianza, y que enfermería, ¿no?, plantee, bueno, podemos acompañar no solamente a los pacientes, sino a los enfermeros que estaban siendo contagiados. No se podría hacer de otra manera, realmente. Y yo quiero agregar también, yo empecé en pediatría en el 2007, hace un tiempo, como el clown, el humor, la figura del clown en pediatría, y fue un trabajo muy, muy delicado entrar en el hospital y estar, acompañar a los pacientes, a los niños y niñas y sus familiares, pero también un trabajo muy delicado para acompañar también enfermería. Nosotros tuvimos desde el principio mucha atención, porque el estrés del trabajo en pediatría, yo estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, no había tiempo, ¿no?, para jugar o para entablar una relación con nosotros y también participar. Fue muy lento ese trabajo, fue muy lento ese construir vínculos, ¿no? También tiene que ver la personalidad. Oki entró en UTIA y entraron, aparte, la jefa de enfermería fue así, para ella fue un motor para nosotros, para involucrar arte en salud. Pero todo el trabajo de acompañar a enfermería, estar con enfermería, porque es un trabajo muy, muy duro, muy estresante, aparte de lo que estaba escuchando, lo que sucede en el Garraham, ¿no? Y yo creo que siempre tuvimos así una escucha muy, muy atenta a qué sucede con las enfermeras y enfermeros. Acompañar cuando pueden, hacer un pequeño baile, una danza para ellas en el medio de un pasillo, sabiendo que están
yendo de un lado a otro en una habitación, y no pueden equivocarse, no pueden salirse del rol. Entonces, jugar, yo digo la palabra jugar, entablar una relación, un vínculo con ellos fue también un trabajo de mucha espera también, ¿no? Pero bueno, en UTIA fue increíble el trabajo conjunto, que eso realmente fue como algo extraordinario, es extraordinario. Tiro una más y seguimos pensando a ver si alguien más quiere preguntar. Pensaba recién también un poco en lo que traía Luciana, ¿no? En estos distintos colectivos de trabajadores médicos y enfermeres y sus dinámicas y sus éticas diferentes, que no, me imagino que no porque sí uno podría pensar que el colectivo de enfermeros se dejó acompañar en este proceso de pasar a estar enfermo y aislado. Y si hubiese pasado lo mismo, ¿ustedes creen por ahí con el colectivo de médicos, si tuvieron alguna intervención? Digo, porque siempre por ahí el traspaso a ser paciente, entre comillas, o a reconocer su condición de salud, para los médicos hay veces es más difícil que por ahí para el colectivo de enfermeros, o por ahí no, digamos. Enlazando un poco también con lo que veníamos escuchando de Luciana y las distintas éticas que manejan, ¿no? Sí, quizás ahí yo lo que, bueno, yo trabajo con grupos de enfermería, de médicos, en una actividad que la llamamos cuidadores, pero la llamamos salud. Yo creo que es más complicado para la subjetividad médica dejarse acompañar. Tienen, ojo, la enfermería no creo que tenga menos, ¿no? Pero en este caso creo que hay imperativos, ¿no? De ser fuerte, ser duro, de aguantar. Yo les digo en broma, ustedes son los infantes de Marina, es la medicina, ¿no? Porque hay muchísima sobreadaptación, que la pandemia puso sobre la mesa este tema, ¿sí? Puso sobre la mesa estos modelos que ojalá se puedan realmente llevar a una posibilidad de transformación, ¿no? Porque sufren tanto como todos nosotros y viven tanto. Así que en este sentido te diría que yo hago trabajos con médicos, sobre todo de clínica del COVID, y tiene una cuestión como heroica, ¿no? Tiene un poco lugar. Ojo, enfermería también, pero en este caso hubo un acompañamiento de la estructura, de los líderes, de la jefa, etcétera, que eso ayudó muchísimo, habilitó, eso realmente es así. En medicina también, pero vuelvo a decirte, creo que están llenos de mandatos. Lamentablemente todavía hay mucho de personalidad heroica, hay mucha gente que se las aguanta y tienen que ser fuertes. Ojalá que esto pueda ir cambiando. Creo que la pandemia puso esto en forma muy dramática sobre la mesa. Así que es algo realmente para tener en cuenta. Sí, creo que la pandemia y en este sentido también la ponencia de Ivonne lo vuelve a poner en evidencia, ¿no? El tema de la salud laboral y de pensar la salud laboral de los trabajadores, y en este caso de los trabajadores de la salud, como un eje central, digamos, ¿no? Y ahí me preguntaba, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más sobre la ponencia del equipo de Arte en Salud. Bueno, no, porque pensaba en relación a la ponencia de Luciana, digamos, que nos da una clave para por ahí todos los que trabajamos en el ámbito de salud o pasamos por ahí por ámbitos sanitarios. Me parece que esta tensión entre el colectivo médico y el de enfermería siempre es una tensión, o yo por lo menos la he visto en varios nosocomios, y pensar pensar esto de las éticas diferentes, y que muchas veces si no pensamos las lógicas que están sustentando los saberes de cada uno y las formas de pensar su organización del trabajo, nos quedamos ahí sin comprender de dónde viene ese conflicto, ¿no? Y me parece que en ese punto Luciana nos da una buena clave en pensar en la ética productivista y en la ética del cuidado y cómo se materializan en distintas versiones, ¿no? Digo, la visibilidad de... Sí, Ia. Ia, dale.
¿Voy yo? Rafa, ¿vos no querés hablar? Bueno. Dale, anda y después me anoto para después. Bien, sí, para Luciana, ya que empezaban a hablar sobre esa ponencia, me parece, como decía Majo, súper interesante trabajar, indagar sobre estas distintas prácticas que van configurando, no sé, ideologías distintas respecto a las profesiones. Y me preguntaba, ¿cómo decidiste trabajar con residentes y enfermeros solamente, enfermeros, enfermeras y residentes? Si no entendí mal, y porque no estaría el actor de los profesionales ya formados, ¿no? Que también, digo, deben ser interlocutores que como deben completar porque aparece ahí como una tensión entre dos grupos y debe ser, con las entrevistas te debe aparecer el rol de aquellos que ya están formados, ¿no? Y que tienen el saber ya como instaurado. Bueno, para ver si, digamos, tenías una reflexión en torno de ese tema. Sí, gracias por la pregunta. A ver, el interés, primero hubo una investigación previa que se hizo con un Salud Investiga en el colectivo exclusivamente de enfermeres y bueno, empezó a aparecer esta tensión con los residentes. Y cuando yo empecé a hacer el trabajo de campo en el marco de este proyecto de investigación que comenté, a mí me parecía muy interesante ver cómo, a ver, los residentes tienen como una, si se quiere, doble afiliación institucional. La afiliación institucional propia de los valores de la organización hospitalaria en la que trabajan, pero también están fuertemente permeados por todavía la cercanía con la institucionalidad universitaria, por así decirlo, ¿no? Digamos, de hecho, en sus discursos muchas veces no se consideraban trabajadores del hospital. Una residente me dijo, no, yo acá vengo a aprender y a exigirme un montón para después con ese conocimiento irme a trabajar afuera, ¿no? Como la concepción de que el lugar de formación no era un lugar plenamente entendido en términos laborales de sujeto trabajador. Y bueno, digamos, a mí me pareció interesante ver cómo digamos, no diría cristalización, porque me imagino que debe tener sus complejidades y sus matices, pero como esta presencia tan fuerte del aspecto formativo, institucional, universitario, se contraponía de una manera tan vehemente con el aspecto de formación de los enfermeros. A mí me pareció muy interesante eso. Obviamente después la relación con los profesionales existe y está, y de hecho también mucho lo que se ve es que la exigencia de los coordinadores y de los médicos de guardia hacia los residentes después ocurre en cascada de los residentes a los enfermeros, ¿no? Hay como una especie de cascada de exigencias. Pero bueno, a mí me pareció interesante sostener en el trabajo de los residentes y los enfermeros, porque de alguna manera son los dos colectivos que sacan, si te diría en porcentajes, el 90% del trabajo de la terapia en la NEO sale por el trabajo de los residentes y los enfermeros. Es como el núcleo duro, digamos, los médicos de guardia tienen más tomas de decisiones más por arriba, que son centrales en algún punto, pero el trabajo, digamos, más de base viene de estos dos colectivos, y al mismo tiempo, digamos, muchas de las complicaciones y conflictos que se dan en torno a las relaciones entre estos dos colectivos explican muchas veces las dificultades para la producción del cuidado, ¿no? Muchas veces las dificultades, bueno, emergen sobre todo de estas dificultades de relación. Un poco eso. Adriana, querías hacer estabas levantando la mano. Pero después que vos, Rafael, preguntás, solo porque no sé cómo levantar la mano acá. Okay. Bueno, hago una pregunta breve al equipo del Garrahan. Que el trabajo que presentaron analizaba datos y la situación del año 2019, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta era un poco si bueno, habían podido pensar algo de la situación actual con el cambio de no sé si cambio o agudización
gestión del malestar laboral en el actual contexto, y si podrían trazar alguna relación entre lo que identificaron y pudieron sistematizar del año pasado y el presente. Sí, muchas gracias. La pregunta es absolutamente pertinente porque fundamentalmente lo que hizo la pandemia fue exacerbar todo lo previo y una de las cosas que notamos fue que siendo un hospital pediátrico no debería haber sido tan afectado tanto al personal de salud como en los hospitales de adultos. Sin embargo, lo que se percibe es una angustia enorme, muy probablemente sobre la base previa que, como vimos, estamos muy afectados en el tema de salud mental. Entonces, eso, sumado a dificultades en la información, la comunicación, la provisión de equipos de protección personal que todos fueron a fuerza de reclamos y luchas, los pedidos de testeos, todo es muy agobiante, sumado a la base, porque los pacientes siguen siendo los mismos de antes. No es que las características de nuestros pacientes cambiaron. Siguen siendo pacientes de alta complejidad que además tienen COVID. Entonces suma, no es que cambia la situación, sino que se suma sobre la base y hace que realmente las cosas sean más agobiantes que antes. Y quería hacer un comentario respecto del reclamo de pedir que se reconozca como profesional a enfermería. Eso tiene mucho que ver con el modelo y con las carreras. Fundamentalmente el reconocimiento como profesionales de enfermería, de instrumentación quirúrgica y de técnicos de imágenes, es porque la diferencia salarial es enorme en las carreras a partir del reconocimiento como profesionales. O sea, es realmente llamativo como años y años de un modelo que ha dejado a los actores principales, como vimos en las ponencias de la atención a los pacientes, de lado en términos de salario fundamentalmente. Yo creo que los enfermeros no piensan cambiar sus saberes, sino que exigen que se les reconozcan justamente en su tarea, que es crucial, que todos además sabemos que es así. Adriana, ¿querías hacer un comentario? Sí, no, un poco un comentario y tal vez una pregunta a Luciana, ¿no? Me pareció re interesante esto de pensar que el trabajo del residente al escribir deja un registro y una marca de su trabajo, en tanto que el enfermero al no escribir, sino que al estar cuidando y mirando, son mecanismos de producción de invisibilidad, ¿no? Eso me gustaría preguntarte cómo lo pensás. En el hospital se da una circunstancia donde los enfermeros no hace tanto, ellos escriben en la historia clínica, pero escriben en un lugar diferente al de los médicos. La evolución en la historia clínica está separada de donde evolucionan los médicos y donde evolucionan los enfermeros. Y yo ahora no recuerdo, ahora que vos hablabas, yo me quedé pensando, hasta donde creo, pero no estoy 100% segura, creo que la evolución de los enfermeros es una evolución estructurada, ¿viste? Si llenan escalas de dolor, también toman los signos vitales y todo eso, y me quedé pensando qué es lo que vos estás pensando en torno a esto, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? Hay un registro de lo que haces, pero también hay una jerarquización porque puedes tomar la palabra, ¿no? No sé, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo pensás seguir con eso? Porque me parece algo una línea muy linda, muy valiosa. Gracias, Adriana. Sí, la verdad es que, bueno, a mí también me resulta algo bastante interesante para seguir indagando. A ver, de hecho los enfermeros también tienen su planilla, que es el chasis de enfermería, pero el chasis de enfermería no tiene
la misma valoración que tienen las planillas de los residentes. De hecho, otra cuestión bastante nítida que surgió al respecto en una observación fue que los residentes estaban completando indicaciones para los enfermeros, porque en general, bueno, es así en todos lados, ¿no? El residente le hace la orden para que el enfermero aplique la inyección, la vacuna, lo que fuera, y había una residente subrayando con resaltador, y la jefa de residentes le aclara: no podés subrayar la orden, porque no podés resaltar la orden, porque los enfermeros creen que los tomamos como estúpidos si resaltamos sus órdenes, ¿no? Como, digamos, todo el tiempo se pone en juego esto, ¿no? La indicación, la palabra escrita, el sentido del trabajo. Esto cuando yo decía que las coordinadoras de área sostenían que los residentes hacen todo, bueno, un poco me parece que pasa por eso, ¿no? Que en qué medida lo escrito y el dato duro termina de visibilizar el trabajo. Y a mí también me parece como bastante interesante esto, ¿no? Digo, había también como una necesidad, a veces por desconfianza, había una necesidad del residente de pensar al enfermero como un ojo nada más, como si fuese lo mismo que poner una cámara, ¿no? Como el enfermero es un ojo, ¿no? Y de esta idea, ¿no? De si un ojo es una máquina. No, o sea, el trabajo del enfermero es más que un ojo, es más que una máquina ocular, digamos, en términos técnicos, ¿no? Tayloristas diría. Entonces ahí, digamos, creo que se circunscribe no solo la relación con el enfermero, sino la propia relación que tienen los residentes con su propia práctica, ¿no? Porque, digamos, o sea, yo veía muy patentemente cómo ellos se sobreexigían y justificaban esa sobreexigencia en la necesidad de formarse, ¿no? Y que en la formación estaba todo, y que digamos, en que el debate sobre el dato duro, sobre si tal frecuencia cardíaca daba tal o tal cosa, se tomaba tal procedimiento, y el trabajo del enfermero quedaba en la cuestión del ojo, ¿no? De la mirada. Creo que va un poco por ahí, y también parte en realidad de una cuestión previa, que es en salud laboral. Muchas veces cuando se mide cómo el trabajo afecta a la salud, se mide de manera individual, ¿no? Bueno, tal trabajador tiene capacidades, tiene formación, y muchas veces lo que no se mide es el aspecto interrelacional del proceso de trabajo, ¿no? Entonces, vos podés entender que el residente tiene un montón de autonomía y un montón de formación, pero si no comprendés que eso es a costa de la relación con el enfermero, no podés pensar, digamos, ese factor de protección a la salud de manera individual, porque sobre todo en salud, digamos, es el aspecto interrelacional, y lo que sucede con la formación, con el control del trabajo, con la autonomía y con los saberes, lo que se pone en juego. Entonces, capaz, un trabajador a nivel individual tiene un factor protector, pero cuando te pones a ver la dinámica colectiva del trabajo, está pasando otra cosa. Por ahí un poco, no sé si responde tu pregunta. Graciela, querías hacer un comentario. Tienes el micrófono cerrado. Te escuchamos. Sigue cerrado. Ahí está, ¿sí? ¿Me escuchan? Bueno, muy interesante todas las presentaciones, ¿no? Hay un montón de cosas de imágenes que se me dan, ¿no? En primer lugar, si uno piensa al hospital como estructura, no puede dejarlo al margen de un determinado contexto vinculado con un determinado sistema de estratificación social, que se reproduce en el hospital. O sea, la rivalidad, yo creo, que tienen en el caso de recorte que hace Luciana entre los residentes y los enfermeros, me parece que tiene que ver con factores macrosociales por un lado, y también, en el incluyo también lo valorativo. Alguna vez hicimos entrevistas a una asociación de enfermeros. Era una lista disidente, no me acuerdo en este momento cómo era el nombre.
Entonces lo que él marcaba, incluso vinculado con el tema de que, bueno, tantas mujeres y sin embargo los dirigentes son varones, lo que él marca era la desvalorización general. Dijo una cosa muy, muy, muy clara, dice, nunca un libro, nunca una corbata, nos ofrecen dinero cuando el paciente o la familia del paciente quiere compensar o reconocer la tarea, ¿no? Entonces, nunca un libro. Y otra cosa que también es importante ver es el tema, alguna vez, con esta cosa de la estratificación social, tuvo una observación involuntaria. Estaban sacando yeso, un yeso a mi compañero, el médico, el traumatólogo. Le cortaba el yeso y mi compañero le dice, ¿por qué no usa algo blanco, unos zapatos blancos? Porque se llena todo de cal. Y el médico, que no era residente, estamos hablando del hospital privado en británico, le dice, no, porque si no me confunden con un enfermero, me van a confundir con un enfermero. Solo es un problema entonces entre los residentes, los enfermeros, sino esta cuestión de, como era cuando en la familia hay un conflicto, el tipo le pega a la mujer al hijo y el hijo al perro, ¿no? Hay una cadena de conflictos, ¿no? Y de desigualdades. Esa me pareció muy interesante, además el enfoque conceptual que utilizaste, Luciana. No, pasame la bibliografía que no la conozco, por favor. Bueno, y los felicito a todos, la experiencia ha sido muy, muy, muy linda. No sé si por mi parte era lo que quería decir, cómo el hospital, pensemos en Foucault, por ejemplo, que hasta descubren arqueológicas que existen en términos de organización en un hospital, donde se reproducen prácticas de asistencia, pero también de organización arquitectónica feudal, sobre todo en los hospitales públicos, de la capital, ¿no? De la capital, donde están las cátedras, donde están y de ahí viene todo eso, a su vez repercute en el terreno de las prácticas profesionales. Muy bien, felicidades a todas las ponencias. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Graciela, por la intervención esclarecedora. Había Silvia. Silvia está levantando la mano. Cuando quieras. Ahí está, quería encender el micrófono y apagar la cámara. ¿Cómo están? Yo tenía una pregunta para Luciana, que no sé si surgió algo de esto. Me preguntaba por las diferencias que hay también al interior de las residentes, pensando también las jerarquías que hay dentro de los primeros años, los últimos, y si ahí se notaba había alguna distinción en ese vínculo que se generaba con enfermería. Y también pensaba si del lado de enfermería había residentes, y qué pasaba, si pasaba algo en relación también al vínculo entre residentes. No sé si ya lo dijiste al inicio, pero como que pensaba que también en enfermería podía haber residentes, ¿no? Información. No sé si me explico. Sí, gracias. Sí, respecto a lo primero, no lo especifiqué en la ponencia, pero sí hay mucha diferencia entre los distintos años de las residencias. A ver, la residencia en general, lo que yo observé en NEO, es un equipo muy unido, o sea, es un equipo muy unido. Cuando yo incluso indagaba en las entrevistas sobre una residente de tercer año, cuál era el que ella consideraba su equipo de trabajo,
ella me decía, los residentes somos todos, pues siempre hablaba como los residentes, no había ninguna idea sobre que su equipo de trabajo fuera ni la coordinadora de área, ni la médica de guardia, ni los enfermeros. Había como una adscripción identitaria muy autocentrada de la residencia. Y en ese sentido, digamos, sí, lo que yo observé es muchísima cooperación entre todos los residentes de todos los años, pero no por eso, digamos, los residentes de los primeros años, ellos mismos lo dicen, son los residentes que más tienen que trabajar y más tienen que hacer lo que nadie quiere hacer. Eso lo hacen los residentes de los primeros años, y es así por este proceso de formación, digamos. Entonces los que van a los partos, en general es un trabajo muy reglado por la incertidumbre, digamos. Ellos pueden estar haciendo un pase en la terapia, definiendo el estado de situación de un bebé, y de repente tienen 2 partos críticos que atender y tienen que ir corriendo. Esas exigencias de ritmo, digamos, son las que hacen sobre todo los residentes de los primeros años, justificado en este proceso de formación. O sea, los residentes de los primeros años tienen que sufrir para formarse, y ellos así mismo lo dicen. Después, cuando va llegando tercer año, cuarto año y el quinto año, la jefatura de residencia, los trabajadores, los residentes trabajan, digamos, hacen menos estas cuestiones y trabajan más controlando el trabajo de los residentes de los primeros años. Pero bueno, eso ellos no lo veían como algo conflictivo, digamos. Entendían que era así, y de hecho sostenían que podían hacer el trabajo gracias a que siempre había un compañero que ayudaba en la tarea. Después, respecto a los enfermeros, no que yo supiera, tal vez no indagué demasiado porque, bueno, me cortó la pandemia, no pude ver si había enfermeros en formación. Sí, lo que noté fue que los que tenían un mejor trato con los enfermeros eran los residentes de los primeros años. O sea, los residentes de los primeros años sí tenían un mejor vínculo con los enfermeros. Y otra cosa que sucedía, porque yo sobre todo vi lo que es la terapia neonatal realmente es un juego, todo el tiempo es un quilombo el trabajo, y había otro sector que era la sala de maternidad, en donde había menos residentes, donde se lleva a las mujeres, digamos, que dieron a luz, bueno, a las personas gestantes que dieron a luz, se los lleva ahí, están 48 horas en contacto con su bebé hasta que le dan el alta. Ese sector, que también es neonatología, pero es otra parte, es un sector mucho más tranquilo, con mucha menos carga y exigencia de ritmo, y en ese sector la relación entre el enfermero que estaba en ese sector y las médicas coordinadoras de área era mucho más fluido y de mucho más confianza que en la terapia neonatal. O sea que también había una diferencia en cuanto a que el sector más exigido tenía una peor relación con la enfermería, y el sector en donde tenía menos carga y exigencia laboral tenía una relación fluida y mucho más confianza con la enfermera que estaba ahí. Eso es un poco lo que pude notar. Yo quería volver sobre un tópico candente, que era el tema de profesionalización de enfermería, que toca un poco lo que contaba Ivonne, lo que contaba Luciana. Y vos, Luciana, planteabas, ¿no? Digo, en tu ponencia hablabas de, bueno, con estas éticas diferentes, que justamente el trabajo de los enfermeros era estar atento al sufrimiento, ¿no? A la vulnerabilidad, a todo esto que se pone de evidencia cuando falta, digamos, cuando falla, y no justamente con la ética productivista, que eran estos indicadores y demás. Y planteabas recién sobre el cierre, la necesidad de recuperar estos saberes también, y que estos saberes también sean de algún modo jerarquizados y no tapados en un proceso de profesionalización que se homologaría por ahí un poco más a la ética productivista más tradicional, ¿no? Que estas credenciales educativas no solapen estos saberes que tienen que ver con otra ética. Y ahí es una reflexión un poco medio en conjunto. Me planteo cómo hacer en un proceso de profesionalización y con un reclamo gremial que, como bien señala Ivonne, es atendible y es necesario por ahí para jerarquizar las condiciones de trabajo, para no perder eso otro, digamos, ¿no? Todos estos otros saberes que se entretejen, que no tienen tanto que ver con esta lógica. ¿Cómo se podría pensar eso? No sé si vos, Luciana, lo reflexionaste, Ivonne, Ignacio, por ahí tiene algo para compartirnos.
por favor. Bueno, yo digamos, lo que voy es que hace muchos años trabajo con grupos de enfermeras, enfermeres y de médicos, residentes y demás. Es como que me metí mucho en la subjetividad y en todas las formas de... Son grupos básicamente de encuentro, reflexión. En enfermería costó enormemente hacer ello, porque la pregunta es, ¿qué vienen a hacer acá? ¿Desde cuándo nosotros tenemos un tiempo para parar, para pensar, para ver cómo estamos, para ver qué es esto de las prácticas? Entonces, eso fue como así un baldazo de agua cuando empezamos. Yo creo que hay un largo camino, no es ninguna novedad que la estructura piramidal, como fue el ejército, la iglesia, la medicina, lo sigue teniendo más o menos. Así que hay todo un proceso pero creo que tenemos que verlo de distintos, yo creo que enfermería de por sí, la medida que se va posicionando, me parece que van a darse cambios muy importantes, pero aún esto de por qué no tenemos ateneos, por qué no tenemos los espacios protegidos que tienen los médicos, es una pregunta que aún está allí en espacios. De hecho, ahora en el hospital hay muchos gente de enfermería contagiada y se están haciendo grupos de contención, etcétera, etcétera, y fallecimientos. Y aún tienen desconfianza porque no entienden de por qué se hacen estas políticas, ¿no? Así que hay una tradición bastante importante de una cierta opresión o una cierta cuestión jerárquica, pero creo que tenemos que hacernos cargos desde, bueno, todos aquellos, no solamente de enfermería, sino quienes están en lugares que estén dispuestos a replantear esto, ¿no? Que el cambio tiene que venir por todos lados, la misma enfermería, y tiene que venir de todos aquellos que decimos, algo de esto tiene que ir cambiando, ¿no? Porque, pero yo creo que aún estamos en esto, alguien habló allí, ¿no? Sobre las estructuras, y es una estructura aún muy jerárquica, y esas opresiones y esas cuestiones realmente se viven de una forma tremendamente injusta. Pero bueno, son espacios, a mí me costó mucho tiempo, porque yo era el hincha que estaba tempranito con las enfermeras de neonatología, y enfermeros también, diciendo, bueno, y al principio no entendían nada, y digo, no es que no, porque son increíbles, te pueden dar clase de evolutiva y nos da una vuelta a todos los que estamos acá y lo que es el tacto y una cantidad de cosas increíbles, pero este lugar en lo institucional, en el contexto, aún, bueno, de hecho dicen, somos uno de los pocos grupos que nos juntamos a ver cómo estamos, ¿no? Digo, para pensar, ¿no? Entonces hay mucho para recorrer ahí, pero creo que nos tenemos que involucrar desde los distintos lugares, no solamente dejarles la pelota a ellos, que es importantísima, porque eso es hacer valer derechos e inequidades, sino trabajar todos en relación a esto, porque nadie tiene duda de que enfermería es esencial por toda la riqueza, pero no esencial porque tiene que ser la mano de obra explotada, lo voy a poner un poco así, medio enfáticamente, sino realmente algo que, bueno, por eso toda esta ley de la profesionalización es un debate que a mí me parece esencial y pone sobre la mesa el descrédito que se sigue todavía presionando para que para que no tengan estos lugares, ¿no? Así que parece que es un buen tema para llevarnos cada uno a nuestros hogares y esto que muy bien planteó Luciana, ¿no? Que es un viejo tema que por suerte se está poniendo en la mesa, por suerte. No. Totalmente. Pía, querías intervenir y después Adriana. Adriana, después hablo yo. Hola Adriana primero. No, yo solo tengo una mini reflexión que me parece que, bueno, a partir de algunas conversaciones que tuve con grupos de médicos sobre el tema de los cuidados, ya hace un par de años, digamos, y como sobre todo los médicos más grandes, los médicos de planta, el identificarlos con las tareas de cuidado era una ofensa, es decir, porque efectivamente en eso se estaba estableciendo la jerarquía. Por eso, frente a tu pregunta, digamos,
a mí me da la impresión de que las tareas de cuidar, la noción de cuidado, la ética del cuidado, tiene que estar en todos los colectivos profesionales. Es decir, y no ser un patrimonio de enfermería, que ahí creo que parte del cambio pasa por eso también, ¿no? Es decir, si no, creo que vamos a decir, bueno, nada, me parece que parte del desafío es que es eso, que todos los colectivos puedan apropiarse y puedan cambiar la ética, es decir, una ética de cuidado, ¿no? Eso. Sí, totalmente, integrar la ética del cuidado. Sí, tenemos... estaba levantando la mano también. Sí, estaba Ivonne y Pía, que hace un rato. No sé si Pía querés intervenir ahora. Bueno, no, algo breve, que señalar también que desde que hay un proceso de profesionalización de la enfermería, esto se viene trabajando, cómo generar una autonomización respecto de los equipos médicos, que se trabaja fuertemente en conceptualizar el cuidado desde la formación de la enfermería y que podríamos advertir en algún tiempo diferencias generacionales entre los nuevos egresados y lo que se llamaban, o se siguen llamando los empíricos, ¿no? Pero digo, ahí hay una como construcción de la historia de la profesionalización de la enfermería que es interesante que, bueno, se pueda rescatar. Gracias, Pía, es cierto, es atendible. Estaba Ivonne, que la perdí de... Sí, acá. No, yo solamente quería agregar que tal vez una forma de romper este paradigma y este modelo es lo que se viene trabajando hace unos años en calidad y seguridad, en gestión por procesos y en pensar el centro de nuestra atención, que siempre fue centrado en el paciente y en todo el equipo de salud, girando alrededor de ese proceso que tiene como foco y como derechohabiente a los pacientes, y que todos, no solo médicos, enfermeros, técnicos, laboratorio, todo el equipo de salud, todo el personal de un hospital está abocado a cumplir sus tareas para esa población en la que tiene que estar centrada nuestra actividad. Y por eso también nuestro pedido es para todos los trabajadores que creemos que estamos afectados por igual con las tareas que son agobiantes y que muchas veces se invisibilizan por esta situación de jerarquías y de redes de poder que claramente están marcadas desde el inicio de las instituciones. Entonces es difícil, pero se puede ir cambiando y se puede ir rompiendo cambiando esos paradigmas y teniendo los modelos diferentes, con jerarquías diferentes, rompiendo esas jerarquías y estableciendo otras formas de medir calidad, seguridad, incorporando a los pacientes a que protagonicen también el control de su seguridad. Eso, a mi modo de ver, es fundamental para cambiar la forma de ver y la forma de participar de todas las áreas y de todos los trabajadores de salud. ¿Robo 30 segundos? No es robo, adelante. Agradecer a las ponentes y al equipo, al grupo de coordinación. Era muy necesario, digamos, sacarnos el sabor amargo que nos quedó en la jornada, digamos, en una mesa tan importante que queríamos, no sé si disfrutar es el término, pero queríamos, digamos, prestarle muchísima atención y tuvimos ese evento. Me parece que para eso tenemos las reuniones de área, también para sumar nuestro granito de arena a construir una agenda, una agenda pública, una agenda política. Me parece que todo lo que estuvimos hablando es eso, ¿no? Digamos, aprovechar esta crisis que nos está desarmando por todos lados para
para desarmar estos procesos o revertirlos en parte que desvalorizan las tareas de cuidado socialmente, salarialmente, pero bueno, es un momento para estar más conectados y reunidos y seguir discutiendo. Quizás ya para la próxima reunión deberíamos invitar al colectivo de enfermeros. Paso palabra. Bueno, nos quedan 4 minutos. Por mi parte, nuevamente agradecerles a los equipos que hayan vuelto a acceder a debatir con nosotros, a la coordinación por dar el espacio, por encargarse, por cuidarnos en estos momentos. Y bueno, no sé si Sebastián, Ana Clara, Rafa, alguno quiere hacer un cierre institucional desde la coordinación. Gracias, Majo. Sebas, Perdón, Rafa. Sí. Dejó la palabra último, pero ahí circuló en el chat el petitorio para firmar. Bueno, antes de que se nos corte el Zoom, si alguna quiere abrirlo y ya le quede en otra ventana para adherir al petitorio, para y demás. Sebas. Sí, justo también iba a mencionar eso. Así que no mucho más. Nada más, nuevamente agradecer la participación de todos. Y bueno, me parece interesante lo que mencionaba Ale, a ver si de qué forma podemos pensar para alguna de las reuniones de área, pensando en invitar al colectivo de enfermos. Así que bueno, solamente despedir a todos, buen fin de semana, y nos volvemos a ver como todos los viernes el último viernes de campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Todo lo que me mandé no me di cuenta. No pasa nada. No pasa nada. Nada, Gustavo, todo bien. Es el burnout del Garrahan. Chao, gracias. No pasa nada. Gracias.